Bienvenidas una vez más. Encontré esta historia en un libro de Nancy de Moss-Wolgemuth, de Aviva Nuestros Corazones, y quiero leerla para ustedes. Gracias a Dios hizo otra llamada telefónica. La primera había sido al capitán de un crucero, un hombre elegante que había conocido mientras cumplía una asignación especial del Ministerio de Coordinación, una campaña evangelística en varias ciudades portuarias del Caribe. Aunque su esposo desde hacía 5 años también iba a bordo, la mayor parte del tiempo estaba ocupada con ese proyecto. En el transcurso de su trabajo, Katia pasaba mucho tiempo cerca del capitán y cada vez más, a pesar de las luces rojas y las señales de advertencia que se encendían en su mente, hasta se dio cuenta que estaba buscando momentos ocasionales para estar a solas con él. El capitán respetaba al esposo de Katia y sabía que debía tener cautela, pero él también disfrutaba de la compañía de Katia. De modo que cuando ella pasaba a verlo o aceptaba con entusiasmo su invitación a bucear o le señalaba cuánto interés tenían en común, él se mostraba más que dispuesto a seguir adelante. Nada físico había ocurrido entre ellos, aún no. Pero sus conversaciones se habían vuelto cada vez más personales y menos reservadas. Cuando Katia se atrevió a insinuar lo que sentía por él, su cálida respuesta había provocado un hormigueo en ella que animaba sus horas en vela con fantasías románticas. Las escenas seguían pasando por su cabeza: el elegante capital marino, el estilo de vida aventurero, las emocionantes posibilidades. Una tarde, casi 2 meses después de este viaje de múltiples destinos, con el proyecto del ministerio a punto de terminar, Katia llamó al capitán desde un lugar remoto. Había estado fuera del barco durante varios días para atender sus responsabilidades, pero en los momentos libres no hacía más que pensar en él. Así que lo llamó solo para hablar. Y quizá para averiguar, ¿estaba él tan triste como ella ante la perspectiva de su despedida en unas pocas semanas? En algún lugar de esa conversación de 2 horas, las semillas de esos pensamientos echaron raíces y comenzaron a germinar como posibles planes. Planes de dejar atrás su vida matrimonial en Colorado y de navegar permanentemente por el Caribe con ese marino. Mira qué romance exótico. Pero tan pronto Katia terminó esa llamada, las emociones vertiginosas que había estado alimentando de repente fueron invadidas por la convicción del Espíritu Santo, que penetró su conciencia y le recordó su compromiso con Cristo y con su esposo. Aquella noche, cuando regresó a su habitación, hizo otra llamada, esta vez a una amiga y mentora de muchos años en los Estados Unidos. Las dos habían desarrollado una estrecha relación durante años en los que a veces se reunían regularmente y otras veces de manera más esporádica. Esta anciana siempre había sido la voz de la razón, aliento y sabiduría de Katia. En ese momento crítico, cuando las convicciones de Katia, que una vez habían sido fuertes, se estaban debilitando bajo el engaño y la confusión, sintió el impulso de hablar con una mujer, que seguramente le diría lo que necesitaba oír, aunque no estuviera tan segura de querer oírlo. Y es por eso que estos lazos relacionales entre nosotras, las mujeres, son tan importantes, porque son más que solo citas regulares de los martes cada 2 semanas, son más que programas estructurados de discipulado en nuestras iglesias. A medida que estos vínculos relacionales se fortalecen con el tiempo y las experiencias de vida, también ofrecen protección y apuntalamiento espiritual. Se convierten en el toque personal que vuelve a poner en perspectiva la verdad cuando se ha vuelto borrosa y gris. Y a veces, en el momento preciso, una relación como esta puede ser la última cuerda salvavidas disponible para atraer a una nadadora desorientada otra vez más a la orilla, a la seguridad, lejos de la poderosa corriente marina. Esto parece suceder especialmente en asuntos que tienen que ver con la pureza. Hoy vamos a dedicar este tiempo a una sola cualidad especial, la pureza.
Esta definitivamente es fundamental si queremos adornar la doctrina de Dios. Y es una de las cosas buenas que las ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes. Necesitamos que cosas como estas sean un faro del Evangelio para el mundo y que además pasen de generación en generación. Quise llamar a este estudio Apasionadas por la Pureza, porque eso es precisamente lo que necesitamos para mantener ese fuego interior que nos motive a ser intencionales cada día por cuidar y fortalecer esta cualidad como hijas de Dios. Y quiero empezar por recalcar que cultivar la pureza en nuestra cultura no es algo fácil, realmente es algo bastante difícil. Pareciera que hemos perdido nuestra capacidad de sorprendernos y contristarnos por el pecado. Pareciera que nos acostumbramos a convivir con la obscenidad, las frases de doble sentido, las imágenes visualmente sexualizadas, algunas de una manera muy sutil, en fin. Nos hemos desensibilizado en medio del mundo actual lleno de basura moral. Y de una u otra manera, nosotras las mujeres nos hemos dejado arrastrar y hasta contribuimos con este tipo de cosas. Y a veces no nos percatamos. Mientras pensaba en esto, el Espíritu Santo trajo a mi mente el reflexionar como un claro ejemplo, con un claro ejemplo, algo que cada día se está volviendo más normal y más usado por las mujeres, sobre todo en estos tiempos donde se pide igualdad de derechos, y es la pornografía. Esto es algo que una mujer nunca ni siquiera se le debería ocurrir ver, pero cada vez es más escaso encontrar a las mujeres rechazar tajantemente esto, sobre todo en mujeres no creyentes. Y entonces, pensando en esto, me puse a buscar algunas estadísticas que me mostraran si lo que yo estaba pensando de verdad podía demostrarlo. Y encontré 2 artículos que llamaron mi atención. No son tan actuales los datos, pero creo que nos dan lo que estamos buscando, una evidencia. El primero que encontré es una distribución porcentual de la población que visitó un sitio web gratuito dedicado a contenido pornográfico entregada por ellos mismos en el 2017, por país y por género. Llamó mi atención que en los primeros 5 países que puntean la lista, las mujeres están por encima del 30% de la cantidad de visitas. Países como Filipinas, Brasil, Sudáfrica, India y Suecia. Y del 6º puesto en adelante el porcentaje oscila entre el 20 y el 30%. No está muy lejano al anterior. Aquí encontré países mucho más cercanos a nuestra cultura: México, Argentina, Estados Unidos, etc. Realmente son porcentajes altos para el género femenino. También encontré que en el 2020, el año pasado, páginas como estas habilitaron el servicio premium gratuito para los usuarios durante la cuarentena en diferentes países. Así que ya nos podemos imaginar en medio del ocio en casa cómo debieron aumentar estas cifras. El segundo es una página cristiana donde encontré un artículo escrito el año pasado que menciona 20 cosas alarmantes sobre la pornografía. Y pues bueno, solo quiero mencionar algunas que de verdad me impactaron bastante. Las películas producidas en Hollywood generan aproximadamente 8.8 billones de dólares, mientras que la pornografía 13 billones. El país que más produce videos pornográficos es Estados Unidos. Allí se produce uno cada 39 minutos. El 20% de varones y el 13% de mujeres admitieron ver pornografía por internet en el trabajo. Aproximadamente el 50% de todo el contenido de internet es pornografía. El 30% de todos los archivos enviados por internet son pornográficos. Un estudio reveló que la edad estimada en la cual los varones son expuestos a la pornografía es a los 10 años. Está altamente ligada con la violencia y el tráfico humano, especialmente contra mujeres y niños.
La pornografía ha incrementado la infidelidad marital en un 300%. La pornografía genera una visión errónea del amor y las relaciones sexuales. En cuanto más se ve pornografía, más se cree que la violencia contra la mujer es aceptable. Dejémoslo hasta ahí. Pues yo solo quisiera mostrarles un claro ejemplo de cómo cada día hemos desensibilizado, o nos hemos más bien desensibilizado frente al tema de la pureza en medio del mundo actual lleno de basura moral. Eso ya lo había mencionado. Ahora, seguro muchos podrán sorprenderse y decir, yo no veo pornografía. Sin embargo, en la actualidad existe algo que se llama pornografía suave. Y la encontramos en la televisión, en películas, en series, en redes, etc. Fácilmente podemos terminar viéndolas y no percatarnos si no estamos suficientemente cuidándonos y atentas a cuidarnos. Mucha de esta pornografía suave desvirtúa el sexo o nos lleva a ver cosas como buenas que no lo son, porque son muy sutiles como para tacharlas de inapropiadas. Por ejemplo, yo recuerdo una novela que hace un par de años fue un boom. Al inicio siendo una novela escrita, pero luego tuvo tanto éxito que la llevaron al cine. Esta novela contaba una historia amorosa sexual entre un millonario y una chica universitaria. Yo poco supe de los detalles, pero sí vi las reacciones entre las mujeres. Todas querían devorar el libro y lo rotaban cada 2 o 3 días, que cada una lo leía totalmente y se lo pasaba a la otra. O sea, era una locura completa. Y entonces con este tipo de ejemplo nos surgen preguntas como, ¿qué películas estamos viendo? ¿Qué series estamos viendo? ¿Qué libros estamos escuchando? ¿Qué música estamos escuchando? Y pues nada de esto lo digo por juzgar. Dice la Escritura en el mismo libro de Tito que nosotras también éramos en otro tiempo insensatas, rebeldes, extraviadas, esclavas de concupiscencias y deleites diversos. Pero lo que más quiero hacer es llamar su atención y que juntas podamos evidenciar cómo tan fácil podemos distraernos y perder el camino. Nosotras ahora pertenecemos a Cristo, hemos sido salvadas a precio de sangre, hemos sido lavadas del pecado y eso significa que hemos sido limpias y purificadas. Y eso demarca que somos diferentes a los incrédulos y que esa diferencia debe ser obvia para todos aquellos que nos ven. Para el mundo que nos ve, no debería ser difícil identificar entre una mujer cristiana y una que no lo es. El mundo incrédulo se caracteriza por la impureza, pero nosotras, las seguidoras de Cristo, debemos ser puras. Y cuando estudiamos el capítulo 2 completo, allí estaba la respuesta, en el versículo 14, de por qué debemos hacerlo. Los indicativos, ¿recuerdan? Vamos a leerlo para recordar. El versículo 14 decía, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotras estamos llamadas a ser puras por el precio que Cristo pagó para redimirnos. La Escritura dice que somos llamadas a ser irreprensibles, que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y aunque esto es un llamado a todos los creyentes, Pablo en este pasaje lo enfatiza especialmente a las mujeres. Miremos entonces qué quiere decir el término puras. En otras versiones lo traducen como castas. Dice el diccionario que puro significa que no tiene mezcla con otra cosa o conserva su naturaleza original, oro puro, lana pura, colores puros. En otra respuesta, encontré que puro significa que es moralmente recto, honesto o respetuoso, un amor puro, un alma pura, sus palabras llegaron al corazón más puro e inocente. La palabra en el original hace referencia a algo puro, casto, santo, sagrado, expiado, purificado. Chicas, estos no son temas que se puedan tratar abiertamente en los púlpitos.
Sí es algo que se puede y se debe enseñar, pero saben, en la actualidad necesitamos más ancianas que hayan visto y o experimentado sobre este tema para que puedan hablar a las más jóvenes, ya sea para ayudarlas a lidiar con las consecuencias de malas decisiones o de decisiones pasadas, o para ayudarlas a evitar más consecuencias en otras vidas. Otro matrimonio, otra familia. Vivir una vida impura cada vez toma más fuerza y hasta se vuelve una vía de escape y placer, pero la verdad es que este tipo de vida no satisface, deja más derrotas y cicatrices que victorias y satisfacción. ¿Recuerdan cuando estudiamos Primera de Pedro? Pablo nos dice ahí que podemos ganar a nuestros esposos sin palabras, sino más bien con nuestra conducta casta y respetuosa. Y sabemos que de esta manera muchos pueden llegar a la verdad, no solamente nuestros esposos, pues cuanto más puras somos, más hermoso parece nuestro Salvador a los ojos de aquellos que ven su belleza reflejada en nosotras. Con todo lo que ya hemos dicho, sabemos que si estamos dispuestas a seguir a Cristo, debemos estar seguras de que cultivar las cualidades que hemos venido estudiando, y en especial la pureza, será un duro trabajo, y trabajo que requiere, como siempre, que seamos intencionales. Y yo me atrevería a decirles que especialmente en esta área necesitamos cultivar relaciones sanas y fuertes con otras mujeres. Mujeres que podamos llamar y que clamen a Dios por y con nosotras. Mujeres que no tengan temor de decirnos cuando estamos fallando, con amor y a la luz de la palabra, por supuesto, y con mansedumbre. Mujeres con quienes no tengamos temor de ser juzgadas al compartir nuestras situaciones más íntimas. Y por supuesto, también ser nosotras esas mujeres para otras mujeres. Clamemos al Señor que provea este tipo de relaciones en nuestras vidas, con el entendimiento de la importancia de esto. Entonces, la pregunta que nos queda es: ¿cómo conseguimos construir una vida de pureza? ¿Se han hecho esa pregunta mientras hablábamos a lo largo del estudio? Buscando respuesta a esta interrogante, me encontré en el libro Adornadas de Nancy algunas cosas claves que nos sirven como señales y cercos para trabajar en esto, y quiero compartirlas con ustedes hoy. Nancy menciona en su libro cómo Pablo exhorta a los creyentes del primer siglo sobre esto mismo. A los creyentes de Tesalónica les dijo que tomaran en serio estos asuntos, que caminaran más y más en la pureza que agrada a Dios por obra y gracia del Espíritu Santo, para la salud de su cuerpo y espíritu, de su familia y adoración. Esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. Y a los creyentes de Éfeso también les advirtió: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Efesios capítulo 5 versículo 3. Como podemos ver, esto no es algo nuevo. Esto es algo con lo que han luchado los creyentes de todas las épocas. Ella también menciona que Pablo exhorta a las ancianas a enseñar a las mujeres más jóvenes a ser puras. Y esto sugiere que la pureza puede aprenderse al observar el ejemplo de estas mentoras y al escuchar lo que ellas han aprendido en su búsqueda de la pureza. Así que es algo importante que debemos practicar todo el tiempo. Es enseñarnos unas a otras, aprender unas de otras, como ya lo hemos mencionado. Ella nos presenta algunas cosas prácticas que podemos hacer en el día a día que nos pueden ayudar a resistir la seducción del mundo y los antojos de nuestra carne. Ahora, quiero compartirlas con ustedes porque me parece que obviamente con la ayuda del Espíritu Santo estas cosas nos pueden ayudar muchísimo a cultivar nuestra santidad. Veamos cuáles son. La primera, escoge discreción. Ella nos insta a discernir y ser prudentes en nuestras interacciones, teniendo en cuenta nuestro lenguaje y nuestra conducta, especialmente con el sexo masculino. Por ejemplo,
Podemos pensar que debemos ser prudentes a la hora de confiar nuestros problemas maritales y personales, o de tener conversaciones profundas o privadas que pudieran de alguna manera llevarnos o ponernos en riesgo en hacer algo malo que precisamente no estamos buscando y que debemos evitar. Segundo, valora la modestia. En este punto debemos recordar cuando hablamos de la conducta reverente, ¿se acuerdan? Y hablamos de una de las áreas donde debíamos cuidarnos. ¿Cuál era? La manera de presentarnos, la manera en que nos vestíamos. Hoy es muy común encontrar a las mujeres con que su forma de vestir deja poco a la imaginación, sobre todo en las mujeres más jóvenes. Y como cristianas estamos llamadas a cuidar no solamente nuestra propia pureza y nuestros propios pensamientos, sino que tenemos el compromiso de perseverar y proteger y honrar la pureza y la moral de los demás. Así que debemos cuidar la manera en que nos vestimos y nos comportamos. Número 3. Examina tu apego emocional. Este creo que es un tema muy actual. Hoy día es muy fácil que sin darse cuenta una mujer comprometa su corazón y emociones sintiéndose atraída a un hombre que es marido de otra mujer. Y esto puede suceder en cualquier lugar, en el trabajo, en el gimnasio, aún en la misma iglesia. Y el Señor nos insta a cuidar nuestros pensamientos. Y para esto debemos hacernos conscientes de ellos. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A veces estas cosas pasan porque las mujeres casadas pueden mirar otro matrimonio y decir, yo quisiera tener un hombre como él. O las mujeres solteras anhelar tener un esposo como él. Y muchas veces esto nos arrastra a donde no debería arrastrarnos. Entonces, en este punto de las emociones debemos tener cero tolerancia. No debemos permitir ser tolerantes ni un poco a nuestros propios comportamientos. Y siempre debemos cuidar nuestros pensamientos, como acabamos de decir. Y si tenemos algún pensamiento que no sea lo que el Señor espera que nosotras tengamos, debemos luchar para evitarlo y debemos eliminar esos pensamientos a toda costa. Y ella hace una invitación muy interesante. Dice, si estás casada, decide poner esa energía emocional en tu esposo y prodigar todo tu amor e interés en él. Aunque sientas que tu matrimonio está muerto, tu vida le pertenece a un Dios que levanta muertos. Si no estás casada, dedica tu enfoque mental y emocional a cultivar una relación más íntima con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Número 4. Vigila tus comunicaciones electrónicas. Los mensajes de texto, los correos electrónicos y las redes sociales constituyen un contexto fértil para desarrollar relaciones inapropiadas. Y hoy en día cada una de nosotras tiene un dispositivo personal en sus manos, donde a veces muchas interacciones, a pesar de la distancia, pueden parecer inofensivas e incapaces de generar algún tipo de riesgo, y a veces no nos percatamos y puede que no sea así. Pero la verdad es que tenemos que tener muchísimo cuidado y mucha precaución frente a este tipo de interacciones, pues sin darnos cuenta podemos terminar en secretos y relaciones clandestinas que no deben tener lugar entre hombres y mujeres, ya sea que estén casados o solteros. Hay que ser claras en esto y decir que la Escritura no nos establece reglas básicas o específicas sobre este tema, sobre estos comportamientos, pero lo que sí hace la Escritura es brindarnos principios fundamentales que podemos usar para ayudarnos a tomar decisiones sabias y guardar nuestro corazón. Dice Nancy, quiero honrar al Señor y tener un corazón y proceder puros. Sé que no soy menos susceptible que nadie a ser engañada o seducida, de modo que en lo que respecta a las comunicaciones electrónicas he decidido errar por el lado de la precaución. Y esto traía a mi mente lo que yo hago con mi esposo.
hemos decidido que toda conversación que tengamos en nuestro celular es pública para el otro y que cuando estamos sobre todo interactuando con una persona del sexo opuesto, esa persona sepa que nuestra pareja está en pleno conocimiento de la conversación que estamos teniendo. De esa manera los cuidamos a ellos y nos cuidamos nosotros mismos. Número 5. No olvides apoyarte en tus relaciones femeninas confiables. Aquí, Nancy nos habla nuevamente de la importancia de cuidarnos unas a otras en este tema de la pureza. Y ella menciona que el poder del pecado sexual a menudo se encuentra en el secreto. Cuando somos sinceras con respecto a nuestras tentaciones y nuestros fracasos ocultos, ya sean sexuales o en otras áreas, y los sacamos a la luz, estos pierden su poder. Si desarrollamos el hábito de hablarlo con una bondadosa anciana que tenga un buen testimonio de fidelidad y obediencia, Dios puede ayudarnos y ayudarles a ellas a guiarnos. Y aquí ella menciona un beneficio muy interesante de las buenas relaciones de mujer a mujer. Dice, muchas mujeres, ya sean solteras o casadas, se sienten atraídas a tener relaciones indebidas porque están solas y carecen de relaciones que les brinden satisfacción y cuidado. Las relaciones saludables y afectuosas entre las mujeres pueden ser un medio de la gracia para ayudar a satisfacer esa necesidad de manera legítima. Preguntas para meditar. Primera pregunta. ¿Podríamos decir que somos anuncios publicitarios ambulantes de la verdad y el poder del Evangelio? ¿Por qué sí o por qué no? Segunda pregunta. ¿Tienes una amiga con una relación intencional y mutuamente invasiva en la cual se puedan ayudar, guiar y salvaguardar la una a la otra? Clamemos al Señor para que no solo nos dé la fuerza de voluntad personal que necesitamos para cultivar la pureza en nuestra vida, sino que también nos regale amistades que nos influencien positivamente. Y juntas, en dependencia del poder del Espíritu Santo que mora en nosotras, podamos doblegar la tentación ante el gozo de la pureza personal y práctica. Y recuerda, si aún no tienes a Cristo, este es el momento. Ven a Cristo ya, arrepiéntete de tus pecados y permítele a Cristo darte una nueva vida y ayudarte a luchar con ese pecado de la pureza. Vamos a orar.